Bueno, vamos a darle con la clase entonces 5 del seminario 10. Bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Bien. Bueno, antes de empezar voy a hacer una pequeña referencia. Nosotros ya lo damos por entendido, pero para que se sepa, para que nos puedan seguir también. Esta es la clase 5 del seminario 10 sobre la angustia. Vamos a usar la editorial de Paidós. No es de las mejores, pero es la que tenemos. Es la clase del 12 de diciembre de 1962. Y Miller le puso como título, la pizarra la voy a usar, pero para escribir algunos conceptos y vemos cómo lo vamos articulando. Es lo que engañes, es el título de la clase. Bien. Bueno, Lacan en esta clase empieza haciendo una referencia a la clase anterior y al principio empieza con una frase que dice que no hay nada más vacilante que el concepto de curación. Esto lo toma como referencia a una crítica un poco, en realidad es un comentario barra crítica que él hace con respecto a lo que entendemos por la experiencia y la experimentación. En realidad dice esto porque al principio de la clase comienza haciendo un comentario, una alusión a los experimentos de Pavlov con los perros. Y bueno, me adelanto un poquito, pero gracias. Va haciendo como un contrapunto entre el concepto que él empieza a introducir, que es el concepto de significante, y el comportamiento animal. Entonces, al comienzo lo que hace es tomar tres conceptos, o tres conceptos de la clase anterior, que son la demanda del otro, el goce del otro y el deseo del otro. Eso lo podemos escribir como para dejarlo, porque en realidad tenemos como un denominador común. Vamos a ponerlo así. Entonces tenemos la demanda del otro, el gran otro, el goce del otro, ¿no? Y el deseo. ¿Estamos bien? Sí. Que en el último podríamos jugar un poco con el deseo del analista, ¿no? Sí. Lo que destaca fundamentalmente en estas tres, que las va a ir articulando, porque de hecho podemos pensar estas tres, que son como el denominador común, que es lo que voy a hablar ahora, porque va a introducir este campo, y a la vez demanda, goce y deseo, que es lo que va a ir desarrollando a lo largo de la clase, y que lo va a articular lo articula con la anterior y con la clase número 6. Lacan comienza diciendo, voy a ir citando y si quieren lo vamos debatiendo, haciendo como una puntuación, digamos. ¿Qué página arranca, Mati? Y ahora estoy en la 69, lo que engaña, que vendría a ser el primer punto. Entonces dice que en esta dimensión del otro es donde nosotros encontramos nuestro lugar eficaz, en la medida en que sabemos no menoscabarla. Y comienza diciendo, en realidad poniendo como ejemplo la experiencia que trae Pavlov con respecto a los perros. Ustedes no sé si saben de qué se trata. Lo que hacía Pavlov era generaba un estímulo y modificaba el comportamiento, que era lo que se llamaba el condicionamiento. Lacan lo que viene a hacer es una crítica porque dice que Pavlov lo que hace es no encontrar de alguna manera un organismo tan primitivo porque utilizó perros, que en realidad vendría a ser como de lo que sería lo animal, lo más lo menos primitivo y lo más pulsional, si se quiere. Sí, en realidad, lo que más se acerca al experimento de la campana. Exactamente, claro. Hacia salivar, entonces después sonaba la campana y los perros Le salivaban. mostraban comida y le hacían sonar la campana. Exactamente. Y después
Sacaban el estímulo y hacían sonar la campana y el perro salivaba. Y el perro salivaba, claro. La respuesta condicionada de Pablo. Entonces dice, por primitivo que sea, con respecto al organismo de un sujeto hablante, el organismo animal interrogado, que está muy lejos de ser primitivo en las experiencias pavlovianas, porque se lleva a cabo con perros, justamente, la dimensión del otro, del gran otro este, está presente en la experiencia. Es decir, que nosotros ya tenemos que pensar que hay un lugar, un campo, que en realidad está presente desde el vamos. Por eso, anteriormente yo decía que ahí es donde el sujeto encuentra su lugar, porque lo que Lacan plantea en esta clase es que el sujeto, como causa, nace en ese lugar. Articulada la idea del... Y ya mete el concepto de campo también. Y ya mete el concepto de campo y la idea del significante, porque es lo que va a introducir ahora. El campo de... Claro. Entonces, justamente con respecto a esto, dice que para un perro la dimensión del gran otro cuenta. Pero aunque no fuese un perro, aunque fuese un saltamontes o una sanguijuela, la dimensión del gran otro está presente. ¿Vos querés decir? No, yo me preguntaba qué tenían en común, ¿no? Digamos, estas tres dimensiones, ¿no? Porque menciona como tres tipos de dimensiones, ¿no? Demanda, goce, deseo, ¿no? ¿Qué tienen en común? Pero no, es una pregunta que se puede ir a pensar, ¿no? Y la vamos a ir contestando, sí. Después nos habla de un... que ya lo hemos visto, pero lo voy a poner acá abajo porque quiero escribir bien. Es lo que entendemos por el sujeto supuesto al saber. O el sujeto supuesto a saber. Que se escribe, vamos a ponerlo acá. Selbewusstsein es. Que hace referencia a lo que entendemos nosotros por sujeto supuesto a saber. Lacan lo que viene a decir que este concepto es una ilusión, que es una fuente de error. Entonces dice, la extensión a toda clase de conocimiento de esta ilusión de la conciencia está motivada por el hecho de que el objeto del conocimiento está construido, modelado a imagen de la relación con la imagen especular. Por eso, precisamente, este objeto del conocimiento es insuficiente. O sea, ya de entrada lo que viene a hacer es marcar, primero introducir la idea de objeto, que ya la venía introduciendo, pero la deja bien claro. Y segundo, hacer como un contrapunto, una diferenciación entre el objeto que él viene a proponer y el objeto del cual él critica, que tiene más que ver con la fenomenología, que después lo va a comentar, para también, por esto que vos decías del deseo, que es el tercero que tenemos acá, cuál es la diferencia del objeto, en el sentido de que nosotros pensamos la angustia, haciendo una diferenciación con el objeto del deseo y el objeto causa del deseo, como son dos cosas distintas. Claro, la insuficiencia, perdón, la Exactamente. insuficiencia de la imagen del cuerpo, ¿no? Exactamente. Es lo primero que conoce. Del niño, Claro. del espejo. Otra cosa, la demanda del otro la plantea como invertida, el discurso que viene del otro de manera invertida, digamos. Y cuando en eso que dice tú eres mi mujer. Sí, pero vos por qué lo relacionaste con eso. Porque ahí dice la demanda del otro como si el otro demandara. En realidad es como nos llega a nosotros de manera invertida. De que dice tú eres mi mujer y bueno, el chiste, no soy tu mujer, si salgo con el vecino desde, qué sé yo, desde el año pasado. Sí. Esa sería la demanda del otro, digamos. Claro. Voy a tomar de algo manera irónica, como para que se entienda. Sí. Voy a tomar algo del texto de Roberto Arari, que en realidad es el... ¿Vos lo leíste, no? Sí. Es una introducción que él hace a este seminario y dice algunas cosas que me parecieron interesantes, haciendo, ya lo viene desarrollando, pero hace una referencia al tema del objeto y a cómo se diferencia
en realidad cuál es el postulado freudiano y cuál es lo que Lacan viene a plantear después. Porque Freud decía que ya lo hemos mencionado, que el miedo es con objeto y que la angustia es sin objeto. Entonces dice, aquí irrumpe en consecuencia, esto lo dice Harari, con tal propósito, un insólito aforismo lacaniano. La angustia no es sin objeto. La angustia pasa a ser algo distinto que una reacción del sujeto ante algo que falta, que no está presente ante sí. Esto corresponde, sin lugar a duda, a los dichos comunes de los analizantes. Por ejemplo, no sé por qué me angustio si no hay nada que lo provoque. En realidad uno podría pensar que la angustia en este sentido lo plantea como siendo sin objeto, porque el analizante dice no tengo idea que puede ser que por eso dice que este concepto es una ilusión, es un engaño. Porque la crítica que él hace a la fenomenología de Husserl es justamente que en realidad la fenomenología propone una intencionalidad y que el objeto es creado por la conciencia hacia la cual se dirige. Pero es una construcción siempre, digamos, fallida en ese sentido. Como que hubiera un objeto de la realidad al cual uno se dirige. Digamos. Es como si, es claro, pero como si estuviese preconcebido, una cosa así. Sí, sí. Como si la realidad estaría dada de antemano. Sí. Cuando, bueno, él viene a plantear al revés, que no está dada de antemano. Claro. Pone el ejemplo, que lo hace acá Harari en el párrafo anterior, pone el ejemplo más claro, es el ejemplo de la fobia. ¿Por qué? Claro. Pero ya empieza a meter el concepto Yo creo que es que de que las cosas empiezan a existir, el concepto cuántico de que las cosas empiezan a existir en la medida en que las observamos. Existe Claro. el mundo porque yo lo observo y si lo dejo de observar deja de existir. Y ojo que la telefonía celular de hoy y internet funcionan con ese concepto, o sea que no estaba tan equivocada la cuántica. no, lo que pasa es que yo digo más claro porque con respecto al objeto hacia el cual, vamos a decirlo así entre comillas, se dirige, en principio Freud plantea que con respecto a la fobia, cuando el mecanismo de la represión opera, digamos, de verdad que se separaba la representación, el afecto quedaba libre y se enganchaba a cualquier otro objeto de la realidad. Si nosotros pensamos ese objeto en función del significante, Pero me parece que Freud lo usaba más para obsesivo histérico eso. Me parece que fobia le buscaba otra forma de producción del mecanismo que Claro. tenía que ver con la ansiedad de separación, angustia de separación de la madre. digo más claro por el hecho de hacer bien la diferencia entre lo que es angustia y lo que es miedo. Claro. Claro. Después Lacan sí nos mete como plataforma giratoria a los tres. Que no se trata del miedo hacia un objeto el cual yo evito Claro. encontrarme. Ese sería el miedo normal, digamos, que tenemos todos, qué sé yo, hay un perro bulldog y paso por la otra cuadra a ver si me muerde. Claro. Entonces sí. Si no sacamos el objeto de miedo y pongamos objeto de deseo, también lo mismo. Y bueno, pero si donde está el miedo está el deseo. ¿A qué le tenemos miedo? A lo que deseamos siempre. Sí. Pero también objeto del deseo Pero en ahí está, realidad. ya no es- en es ese objeto sentido, en tuyo, ya, la intencionalidad, Ahí en está, por creer eso. que deseo esto. Claro. Es En la misma realidad- lógica. Ujú. No es eso. En lo realidad mismo la la angustia fobia y el miedo van por el deseo, Claro. el otro deseo que está planteando Matías, el otro objeto. Entonces sigue y dice, leo este parrafito que me pareció interesante. Observamos que el aforismo no señala que la angustia posee objeto, sino que recurre a una singular operación, con un no seguido de un sin. La angustia no es sin objeto. Estas dos partículas, no y sin, estructuran el aforismo de modo que pueda dar cuenta de una condición oscura, imprecisa, del objeto en cuestión. De tal manera, dicho objeto resulta caracterizado como algo que se encuentra muy lejano de ser obvio o evidente. Acá hace un gráfico, que, bueno, si quieren después los podemos ver. Claro, porque no pertenece al mundo de los objetos, digamos, pertenece al matema, es un matema, al mundo matemático, al universo matemático, ya mundo no, porque después lo usa de otra manera, mundo, pero bueno,
al universo matemático, al campo de las matemáticas. Por eso dice que el objeto del conocimiento en realidad para estas cuestiones es insuficiente. Claro, seguro. ¿Qué? Algo importante que menciona Lacan, estoy en la página 72 ahora, es que una dimensión que tiene la angustia como una característica es que carece de puntos de referencia, dice. Pone el ejemplo del miedo a la oscuridad en los niños, por ejemplo. Voy a borrar un poco acá. ¿Es para mí? Sí. ¿Vos querés agregar algo? No, dale. Y algo también que es importante, está arriba, que me olvidé de mencionar, es que pone el ejemplo de la experiencia de la pesadilla, qué es lo que pasa en la pesadilla. Dice que la angustia de la pesadilla es experimentada, hablando con propiedad, como la, bueno, ahora lo borré, como la angustia del goce del otro. Que es, él dice, bueno, pone el ejemplo justamente de la interrogación en el Edipo, en el mito edípico, porque dice que la pesadilla aparece algo así como un aplastamiento a la vez que una interrogación. O sea, es como se da el mismo... ¿Cómo? En la mitología griega, el dios Pan, el viejo Pan, que acá después la Iglesia Católica lo transformó en el diablo, decían que la pesadilla era cuando Pan se te soltaba en el pecho. Te aplasta. De ahí el pánico. Claro. Que curiosamente después Pan resuelve el problema con algo relacionado al lenguaje, se enamora de una ninfa que se transforma en una caña que usa para tocar siringe. Por eso dice que aplasta, pero a la vez interroga, como la esfinge. Y la siringe y la laringe en Sí. inglés. O sea que... Todas estas referencias me parece... La angustia con la laringe, ¿no? Sí, se me cierra la garganta, la famosa... me parece que le sirven, primero, para introducir lo que viene ahora, estoy en la página 74, que es el concepto del significante, y a la vez para diferenciarse él de otros postulados o de otras ideas que tienen que ver con que se entiende por angustia. En el punto 2 dice, ya introducimos, lo voy a escribir para que quede como referencia. A ver. Vamos a poner así. Y vamos a poner acá el signo. Marca una diferenciación tajante entre signo y significante, como para que no perdamos de vista eso. Entonces dice, leo, el significante, como les dije en cierto momento decisivo, es una huella, pero una huella borrada. El significante, les dije en otro momento decisivo, se distingue del signo en el hecho de que el signo es lo que representa algo para alguien, como puede ser cualquier señalización. Mientras que el significante es lo que representa a un sujeto para un ser significante. Yo creo que los pacientes que vienen a la consulta sufren por exceso de signo, o sea, por esto de creer que hay una realidad, que si uno levanta el velo va a aparecer esa realidad, Sí. y ahí van a dejar de sufrir, y es cuando precisamente la base y del trabajo, es ahí donde apunta el analista precisamente a salir de ese campo e ir al campo del significante. Sí. Porque me parece que todos sufrimos por lo mismo, por creer que hay una verdad, una realidad ¿Y oculta. pero cómo? ¿Cómo lo hace? Abriendo significante, preguntándole qué quiere decir. Claro. ¿Y qué quiere decir lo probable? Y lo va llevando después a... Lo que pasa es que esa operación, por las características que tiene el significante, de manera, si se quiere, metonímica, va a ser siempre engañoso, va a ser siempre fallido. Sí, pero trataría de jugar por uno, porque decía, a ver qué quiere decir tal cosa, no sé. Ahora, la cuántica de la que vos mencionabas antes, Sí. tiene que ver porque en realidad no habría significante si no está entendido que escucha el analista. O sea, Eso está bueno lo que exacto. mencioné. no podrías Me inventar interrogas. esa realidad ahí. Exacto, exactamente. En realidad existe una medida que es observada Mm. y se crea. Por eso, bueno, hay un solo inconsciente y hay un solo sujeto entre el analista y el paciente. Y hay una sola transferencia.
Gran diferencia con la concepción freudiana, ¿no? Del sujeto, me parece, no sé. Sí, con la psicología en realidad no tiene nada que ver. Ni hablar, claro. Me gustó esa de hay que jugársela por uno. Bueno, la apuesta de Spinoza. Claro, ¿no? Hay que jugársela apostar. ¿Y cómo se juega por uno? Ah, no sé. Me complicaste. ¿Cómo se juega por uno? ¿Cuál elegí? Cuando te dice estoy triste, ¿y por qué estás triste? Estoy triste porque mi tía se le murió el perro. ¿Y por qué tu tía está triste porque se murió el perro? No, porque en realidad la madre de ella decía que si los perros se mueren traen mala suerte. Pero digo, ¿Por la cuál dimensión, es- para pensarlo en la cuál te dimensión jugás? del otro, Claro, pero ¿por cuál te jugás para cuál elegir? ¿qué te hace ruido? Claro. Y eso es lo que diferencia una escucha de otra. Porque en realidad vas a elegir si se quiere. En realidad la elección te va a elegir a vos, por así decirlo, porque es Sí, fantasmática. y aparte viene del Por algo, si se quiere, ponele a priori, te vas a inclinar para preguntar y bueno, Y aparte, sí. partamos de la base que no es el paciente quien habla, sino el discurso, el lenguaje el que habla. Entonces, ahí está lo que dice Mati, a lo mejor es el lenguaje o el discurso el que nos elige a nosotros. Pero eso lo decía por el analista, ¿eh? Sí, sí, Ah. pero capaz que el analista cuando elige tampoco elige libremente. No creo que exista libertad de elección del significante que vos vas a abrir. Es el que te hace ruido, pero ¿por qué te hace ruido? Ayer un analizante decía, soñé, tengo 5 sueños pero no me acuerdo de ninguno. Le digo, bueno, ya me lo dijiste. 5. ¿Cómo sabe que tiene 5 sueños? Claro. Entonces me dice, no te entiendo, ¿con qué relacionas 5? Y me dice, sin coger por 2 semanas. Ahí tenés. Y se abrieron varios significados. Ah, de eso. ya tenés ahí para empezar. Claro. Bueno. ¿Vos querés decir algo? No, que está bárbaro el ejemplo para pensarlo de cuando viene un paciente con un sueño, ¿no? Y digo, ¿qué escuchás? Exactamente, cómo se analiza un sueño para el psicoanálisis. Exactamente. Para Lacan o para... Se le da la ¿Nos letra. quedamos en la simbología o por qué? ¿Por qué lo cuenta? Claro. ¿Por qué esa parte del sueño? ¿Por qué? Bueno, entonces sería, en vez de abrir significantes, de leer a la letra, Exactamente. digamos. No Sí, sería sí. lo mismo Escucharla. escuchar todo el... No sería tanto un escritura, trabajo de la escritura. escucha, sino de lectura. Escuchar La la escritura. escucha a la letra o la lectura a la letra, que después va a ser para el sujeto lo que lo va a representar, ¿no? Ujú. Claro. Cuando el tipo dice sin coger, ¿no? El 5 no era con C, era con S. Ahí, ese sí tiene un significante interesante para Claro. empezar a... Claro. Me parece que esa es una... porque a veces se puede confundir el significante, o se suele decir que el significante es la palabra, cuando en realidad no tiene No, tanto que ver obvio. con eso. Claro. Entonces sigo. Dice Lacan en la página 74. De lo que se trata es de nuestra relación angustiada con cierto objeto perdido, pero que seguramente no está perdido para todo el mundo. Les mostraré dónde se lo reencuentra, pues no basta con olvidar algo para que no continúe estando allí. Solo es que ya no sabemos reconocerlo. Para reencontrarlo convendría volver al tema de la huella. El tema de la huella lo que hace es plantear, digamos, en realidad pone el ejemplo del animal, ¿no? Y de la posibilidad de engañar al otro, de plantar huellas falsas para hacer despistar al otro. Entonces, nosotros hemos dicho en otros momentos que el sujeto, por el hecho de hablar, es el que puede borrar sus huellas, ¿cierto? Esto no pasa en los animales. Pero Lacan dice que el engaño también se produce, lo que pasa es que no tiene características significantes. Exactamente. Por eso dice que de lo que se trata en el sujeto hablante es de dejar huellas falsamente falsas, Que es lo que no puede hacer el animal. que es lo que no puede hacer el animal. Entonces dice, dejar huellas falsamente falsas es un comportamiento, no diré esencialmente humano, sino esencialmente significante. Ahí se presentifica un sujeto, cuando una huella se ha trazado para que se la tome por falsa huella. Entonces sabemos que hay un sujeto hablante. Ahí sabemos que hay un sujeto como causa, que es lo que decíamos antes. Sí, que eso viene a cuestionar un poco el tema del deseo y del goce, ¿no? Y de la pulsión que no pueden modificarse. Si el significante de una huella que puede ser borrada, el goce puede, si es que existe el goce, ¿no? Ujú.
puede ser modificado, el deseo puede ser modificado y un montón de cuestiones que para la óptica freudiana o para eran inmodificables, serían modificables. El pasado sería modificable con este concepto. Porque dice incluso, lo dice clarito, dice, hablando de esto del tema de la huella, dice, el animal, les digo, borra sus huellas y hace falsas huellas. Pero al hacerlo, ¿está siendo significante? No, es instintivo. No. Claro. Por eso no existiría el trauma si la huella puede ser borrada. Claro. En este marco. Bueno, de hecho siempre hablamos, por ejemplo, del mecanismo que tiene el tero, de poner los huevos y el grito. Eso es para despistar al predador, pero no es un comportamiento significante. Claro. No, es instintivo. Entonces, continúo. Abajo estoy, en la 75. O sería significante para el campo del tero, donde el gran otro del tero sea el lobo que le quiere comer los huevos, pero digamos, o quien fuere, pero si estaríamos en los campos del No puede dejarlo falsamente. Claro, no, porque no habla. Claro. Ese es el tema. No habla. Entonces dice... No puede mentir, va. Claro. O sea que nos caracterizamos por la mentira. Exactamente. Qué novedad, ¿no? Bueno, es que en realidad a veces se plantea, Una digamos... epifanía total. Una epifanía. La número uno, el amor. Pero el sujeto en el análisis, claro, pero el sujeto en el análisis, ¿dice la verdad o miente? Y Miente. la palabra es la que instaura. Salvo Porque que si el la mentira, la significante realidad. es lo que engaña, Claro. Y encima puede ser es una huella borrada. Y miente, No. excepto cuando dice yo Pero miento. es engañado. Claro. Y como dice la ¿no escucharon cuando Es dice, engaño, ¿para es qué vas a engañado. la lista si mentís? Sí, o una mina emperrada una vez me dice, ¿por qué me miente? Bueno, pero en esa mentira está la verdad. Claro. Pero escúchame, analista, no. Claro, en el seminario 9 lo dice, dejá que un sujeto que miente, y miente, y miente, y miente durante años diciendo yo soy, ponerle el Casanova que me gusta enamorar a las mujeres. Pero bueno, ese es el discurso. Después de 5 años hay que decirle flaco, vos no sos un romántico. Claro, digo, ¿no? O sea, si un tipo miente todo el tiempo, que yo para levantarme mina la enamoro. Ese es romántico. Después, si el tipo te miente a vos, digamos, ¿no? O le miente a la mina. Lo que es importante decir de esto es que como Sí, bien. es que esa verdad, en realidad, al estar estructurada en función del significante, ya es un engaño. Seguro, totalmente. Entonces, por esto que decíamos antes del campo del otro, Por eso dice la angustia es lo único que no engaña. claro. Porque precisamente ahí, Y Harari dice que en realidad la angustia da certeza. y sí. Harari y Lacan. Bueno, tenés razón, Martín. El sujeto, allí donde nace, se dirige a lo que llamaré brevemente la forma más radical de la racionalidad del gran otro. Este comportamiento no tiene en efecto ningún otro alcance posible, sino el de insertarse en el lugar del gran otro, en una cadena de significantes. Estoy en la 76 ahora. Entonces ya estamos proponiendo que hay algo, vamos a decirlo así, que causa, que hay una causa. Quería mencionar algo más. Que estamos causados por un matema que viene a representar lo que no existe. Estamos hasta las manos. Pero bueno. ¿Cómo podríamos articular esto que acabas de decir, Matías, en relación con la demanda y el deseo? Ahora eso lo cortamos. ¿Eh? No, Andy. ¿Qué? 28. 2 minutos. 2 Ah, minutos, bueno. ahora lo cortamos Cortalo y ponerlo. y hacer la pregunta de nuevo. Dale, pará. ¿Y qué hay que hacer? ¿Lo corta y lo vuelve a...? Y pone Pará, el sabe y digamos la